Biblia es el estudio que hemos emprendido el día de ayer. Bueno, el día de antier que dábamos la pequeña introducción de lo que significa el nombre de la Biblia. Ya ayer empezamos en firme ya con el estudio, dando el primer punto de lo que vamos a estar estudiando, que es el origen de la Biblia. Y mencionamos el día de ayer que estamos utilizando como texto base la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por ello, el origen de la Biblia es un origen divino, donde Dios es el autor de la Biblia y donde Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el motivo de la Biblia. Dios el Padre es el autor, y nuestro Señor Jesucristo, que pertenece también a la deidad, la deidad la conforman Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, que pertenece a la deidad, es el motivo de la Biblia. Esta Biblia se escribió, se inspiró y es autoría de Dios el Padre con motivo del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es quien iba a venir a la tierra a traer la obra redentora, como único redentor que hay. Por ello todo está escrito por Él, para Él, y todo lo que Él hizo. Todo se preparó para su venida, para venir a salvar al mundo. Él es el motivo. Si no existiera Jesús, pues no habría motivo para escribir la Biblia. La Biblia se escribió con el principal motivo, Jesús. Y ahí vienen luego otras asuntos secundarios o terciarios, donde se da otro tipo de motivos para que el hombre entienda o comprenda la voluntad de Dios, o para que la conozca. Pero el motivo del origen divino es Jesús. Por ello, el origen de la Biblia es divino, porque Jesús pertenece a la deidad. Jesús es el motivo de la Biblia. Tan es así que todo el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, hablan de Él. Todas las escrituras. De hecho, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que cada escritura del Antiguo Testamento nos va a llevar hacia Jesús, nos va a llevar hacia Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Cuando habla de las escrituras, se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. En esta parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, nos conducía a Jesús, nos iba a llevar a Jesús, porque todas las profecías, lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús, está escrito en el Antiguo Testamento, siendo Él pues el motivo por el cual se escribe la Biblia, se inspira la Biblia, y es autoría de Dios el Padre la Biblia. El Antiguo Testamento profetizó el Evangelio de Jesús, no el Evangelio. No hay salvación en otra persona, en otro ser más que en Jesucristo. La Biblia nada más habla de Jesús. La Biblia no habla de otra persona o lo sitúa en un punto principal, porque Jesús es el principal. Él es todo. Él está por encima de principados, de potestades, de todo. Por ello la Biblia, el motivo y el origen es divino, porque Él es el motivo. Tenemos un motivo divino. Jesús vino a la tierra a salvar al ser humano, y por ello se escribió la palabra de Dios, que es la Biblia. Y el Antiguo Testamento da cuenta de lo que iba a venir a ser, del Evangelio de Jesús. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa cita está en Isaías 53, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, versículo 4, conforme a las Escrituras. Está en Salmos y está en Oseas. Es decir, todo lo que iba a hacer, a venir a cumplir el Señor Jesucristo a traer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La única manera en la cual el ser humano puede ser salvo es a través del Evangelio. No hay otra manera de que el ser humano pueda encontrar la salvación, ni con otra persona. Pablo dice en la carta a los Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación al hombre, al judío primeramente, después al griego, es decir, a todo ser humano. Solamente el Evangelio, a través del Evangelio y por el Evangelio, el ser humano puede ser salvo. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso se lleva a cabo cuando alguien se hace bautizar o cuando alguien se bautiza. Muere al pecado, es sepultado en el agua y nace a nueva vida. Y una nueva vida alejada del pecado, alejado de todo aquello. Pero todo esto lo viene narrando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento profetizó el Evangelio, la obra redentora, lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer, el plan de Dios. De ahí que el origen de la palabra, el origen de la Biblia, es un origen divino, donde el motivo de la Biblia por el cual se escribió la Biblia es el Señor Jesucristo. Nadie más que el Señor Jesucristo, como el único que es el que inspiró su obra, fue la que inspiró el que Dios sea el autor de su palabra, siendo Jesús parte de la deidad. El Nuevo Testamento habla de toda su obra, de la obra de Jesús, lo que Él vino a hacer, cómo vino a sanar, cómo vino a salvar, cómo vino a estar con el desprotegido, con el pobre, cómo vino a estar entre la gente que lo necesitaba. Y sigue estando con la gente que lo necesitamos. Aquellos que necesitamos a Jesús para salvarlo, buscamos y Él nos recibe. Las personas que no sienten la necesidad de ser salvas, pues no buscan a Jesús simplemente, o no creen en la salvación, o buscan otras alternativas para llevarlos al Padre o para salvarlos totalmente equivocadas de acuerdo a la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda su obra redentora se escribió en el santo libro de Dios, siendo ello el motivo por el cual se escribió la palabra, y ese motivo es un motivo divino, porque Jesús es divino. Jesús es el motivo de la Biblia, tan es así que lo que se predica es precisamente en la predicación, el enfoque es Jesús. No hay otra persona que se predique, no hay otra cosa que se predique más que su obra redentora y lo que Él es, lo que Él vino a hacer. La predicación es Jesús. Si no se predica Jesús, no se está predicando la Biblia, porque Jesús es el motivo de la Biblia. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo que se predica es Jesús, porque si no se predica Jesús, no se está predicando Biblia, porque Jesús es el motivo de la Biblia. Y si no se predica Jesús, no se predica la salvación. Y si no se predica Jesús, no se predica el Evangelio. Y si no se predica Jesús, las personas no van a escuchar, no van a saber cómo pueden ser salvas del tormento y cómo pueden ser agradables a Dios, obedeciendo el Evangelio. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, lo que se predica o lo que se debe de predicar es a Jesucristo. Si no se predica a Jesús, entonces no se está predicando la Biblia, porque Jesús es el motivo de la Biblia. Y
tan es así que la salvación, toda la salvación se enfoca en Él, nada más en Él. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35, y solamente por mencionar algunos pasajes que hablan de Jesús, de las profecías que Jesús vino a cumplir, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se va a cumplir. Por mencionar solamente algunas escrituras del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, porque toda la escritura habla nada más de Jesús. En el Antiguo Testamento lo encontramos en gran cantidad, en todos los libros encontramos a Jesucristo. Y también solamente por mencionar algunos pasajes del Nuevo Testamento, como el enfoque principal es Jesús. Si no, el enfoque en nuestra vida no está enfocado en Jesús, estamos con la brújula perdida, no estamos apuntando hacia aquel que nos va a llevar hacia el Padre, siendo Jesús el único que nos va a conducir a Dios el Padre, y poder darnos la esperanza de tener vida eterna. Hechos capítulo 8, versículo 35, dice la palabra de Dios: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, voy a leer 34 para que veamos cuál escritura. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Y eso que estaba leyendo Felipe era el pasaje de la escritura que leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, él no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Ese pasaje viene en Isaías, y ese es el pasaje que el eunuco iba leyendo. Cuando se acerca a Felipe a él, le dice el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el Antiguo Testamento, esa escritura viene en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Desde el Antiguo Testamento se lo fue llevando, lo fue guiando hasta llevarlo al evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es la única manera por el cual podemos ser salvos. Es decir, toda la predicación, toda la escritura, todo lo que viene en la Biblia, el enfoque es siempre Jesucristo, siempre hacia Él, siendo Él la figura, siendo Él la persona, siendo Él el único que puede llevarnos o que puede hacernos salvos y que puede hacernos agradables a Dios. Y Él es el único por el cual podemos tener la esperanza de vida eterna, porque a Jesucristo lo encontramos en el Antiguo Testamento. A Jesucristo como parte de la deidad lo encontramos en Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese Dios que nos habla Génesis 1:1 es la deidad. Y esa deidad está conformada por el Padre, por el Hijo, Jesucristo, y por el Espíritu Santo. Jesús, siendo eterno, Él ya existía mucho antes de que viniese en forma corporal a la tierra. Todo el enfoque del Antiguo Testamento y el motivo por el cual se escribió la Biblia es Jesucristo. Y todo lo que se debe de predicar en la actualidad es Jesucristo, siendo el único que vino a hacer el evangelio, a obedecer el evangelio, a cumplir el evangelio, a establecer el evangelio por el cual el ser humano puede ser salvo. Y por ello toda la predicación se enfoca hacia Él. Y todo nos va, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos va dirigiendo hacia Él. Vamos apuntando hacia Él, siendo pues Jesús el motivo de la Biblia. Con ello entendemos de que el origen de esta hermosa y santa y divina escritura es divino. Dios los bendiga.